Hola amantes del misterio, bienvenidos a un episodio de terror. Hoy vamos a hablar sobre los lugares más embrujados del mundo, primera parte. Coméntenme sus experiencias paranormales y cuáles lugares embrujados han visitado o cuáles les gustaría que hablara. Hoy vamos a tener algunos de los más famosos que tienen muchas visitas turísticas anualmente. Bueno, excepto este año. Lugares embrujados. Poveglia. Más conocida como la Isla de la Muerte. Es una popular isla italiana que queda a pocos kilómetros de Venecia. Comenzó a ser mencionada como un refugio seguro de las invasiones de Alarico el Godo y de Atila el Huno, aunque se cree que ha sido poblada desde al menos 2000 años antes de Cristo. Años después de esto, los habitantes de la isla fueron trasladados hacia otras y esta se utilizó como un puesto militar. Fue un puesto militar armado durante la guerra de Chioggia con Génova y quedó abandonada hacia mediados de 1500. Esta región específicamente había sido azotada por la peste bubónica y según Rocco Benedetti, un cronista veneciano del siglo XVI, escribió: los enfermos yacían 3 o 4 en una misma cama. Los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las tumbas todo el día sin interrupción. A menudo, los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar eran tomados por muertos y arrojados vivos a los montones de cadáveres. Como consecuencia de la peste, desde 1750 hasta 1800, esta isla y otras más cercanas fueron utilizadas como vertederos humanos y como lugares para la cuarentena, pues en la ciudad los cadáveres se estaban apilando en las calles y la situación se volvió insostenible. Cualquier persona afectada, incluso con síntomas leves, era rápidamente separada de su familia y llevada a la isla. Una vez allí debían pasar los 40 días si no morían antes y muy pocas veces algunos regresaban a su hogar. Como consecuencia de esto, miles de cuerpos fueron quemados en Poveglia para prevenir el contagio de la enfermedad. Obviamente esto era terrible para las familias porque si te llevaban significaba que había muy pocas probabilidades de que te volvieran a ver. A principios del siglo XX, el gobierno reutilizó algunos edificios que habían quedado y los transformó en estancias para enfermos mentales. Pero con el tiempo se filtraron historias siniestras sobre el tratamiento y la experimentación en pacientes. Según las crónicas cuentan que el médico que estaba a cargo de esto se suicidó para escapar de la responsabilidad sobre los tratamientos y la terrible experimentación humana con esta gente. Otros dicen que las almas atormentadas que sufrieron allí lo persiguieron hasta que decidió suicidarse. Y hay otra versión que dice que alguien lo empujó desde la torre al abismo. Los pacientes y el personal médico abandonaron la isla en 1968, ha permanecido desocupada y no se puede visitar. Varias familias han intentado radicarse allí, pero siempre terminan huyendo por el montón de historias que les suceden. Las personas que han ido en diferentes circunstancias dicen que el lugar está lleno de espíritus atormentados y que los edificios se están desmoronando con el tiempo. También dicen que el mar continúa arrastrando cientos de cadáveres provenientes de esta isla. En 2014 la isla fue vendida a Luigi Brugnaro, un empresario y político italiano cuyas intenciones son restaurarlas, pero no ha dado una razón del por qué. Como dato curioso les cuento que este señor es alcalde de Venecia y no ha tenido una muy buena relación con uno de los cantantes más famosos que es Elton John y vive en la misma ciudad. Al parecer porque Brugnaro está en contra del movimiento gay. Él ha prohibido varios textos en las escuelas que hablan sobre la discriminación de la homosexualidad y de parejas homosexuales que deciden criar hijos. Últimamente con todo esto de la pandemia hay muchos habitantes de Venecia que han afirmado ver una especie de médico en las noches. Resulta que varias personas dicen que han visto en la isla y en varios barrios de Venecia la figura de un hombre alto vestido de negro que tiene una máscara de los que usaban los médicos en la peste negra. Las autoridades dicen que probablemente se pueda tratar de un caso de histeria colectiva, pero muchos afirman que en realidad es una persona de carne y hueso, por lo cual han hecho un montón de investigaciones para intentar hallar a la persona, pero no han podido dar con alguien. Así que probablemente pueda tratarse de uno de los fantasmas del lugar. Las catacumbas de París. Este es un lugar situado en Francia cuyo aspecto es muy curioso y muchas personas han vivido experiencias paranormales allí.
Según la historia, desde la era romana las catacumbas se habían utilizado como minas de piedra caliza que eran utilizadas para hacer muchas de las edificaciones que aún persisten, pero después con los años quedaron abandonadas. En 1786, combatiendo las epidemias y las enfermedades que asolaban a la población, decidieron trasladar los cadáveres y los huesos de distintos cementerios de la ciudad a las catacumbas. Cuando mucha de la población comenzó a enfermar y a morir, el inspector general de canteras de ese entonces tomó la decisión de que los restos humanos de los cementerios cercanos se acomodarían en forma de muralla. Resulta que las epidemias se debían principalmente a que cuando las personas morían, los enterraban en la iglesia cercana y estos restos no eran tratados con medidas de higiene. Entonces las bacterias enfermaban constantemente a la población y por eso morían tantas personas. Gracias a esta situación se comenzó a evaluar si era conveniente o no que los restos humanos estuvieran cerca de la población viva, además de las consecuencias que traía para la salud de la gente. Hay aproximadamente 6 millones de parisinos acumulados en estas catacumbas. Aunque los restos no están identificados propiamente, existen unas placas que dicen de la procedencia de los huesos. Y también hay algunos altares que tienen epitafios en latín. Los túneles abarcan más de 300 kilómetros, pero solamente está abierto al público 1,5 kilómetros porque es muy fácil perderse allí. En adición hay pasadizos que son muy estrechos y muy bajos y cuando llueve se inundan fácilmente. Así que por estas razones es obligatorio visitar el lugar en compañía de un guía. Existen entradas secretas a lo largo de París para ingresar a través de alcantarillas y del metro, pero las autoridades recomiendan no hacerlo. Además que esto conlleva una multa o penalización. Muchas de las personas que visitan el lugar dicen que sienten un ambiente denso y pesado desde el primer momento. Sienten que alguien o algo los observa cuidadosamente. Y también han visto almas en pena que se lamentan sin descanso. Imagínense el trabajo de tener que acomodar un montón de cadáveres apilados en estas paredes. Aokigahara, más conocido como el Bosque de los Suicidios o por su sobrenombre en japonés Yukai o Mar de Árboles. Es una región en Japón situada en la base del monte Fuji en la prefectura de Yamanashi, ubicada a unos cientos kilómetros de Tokio. En Japón, el suicidio es la principal causa de muerte entre los hombres de 20 a 44 años. Aokigahara es un campo extenso lleno de árboles en donde reina el silencio y el viento no corre. Los aparatos electrónicos y las brújulas no funcionan en el lugar y en la noche reina la oscuridad. El bosque es tan profundo que es muy fácil perderse. Los excursionistas que visitan el lugar dejan cintas de colores amarradas en los árboles para poder orientarse al regresar y así ayudar a más personas a volver. Este lugar se ha hecho muy famoso porque un gran número de personas, sobre todo japoneses, acuden allí para acabar con su vida. La gente creía que se trataba de un purgatorio para yureis y yokais, los fantasmas de las personas que perdieron la vida de forma trágica e intentan impedir que las personas que entran en el bosque puedan salir. En otro capítulo hablaremos sobre estos seres tan populares. En la entrada de Aokigahara hay carteles que dicen: tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. La razón es que una de las principales causas del suicidio es que las personas se aíslan y no hablan de sus problemas con nadie más. Esta es una cultura de personas solitarias adictas al trabajo que en muchos de los casos no crean relaciones con los demás. Hay personas que creen que el origen de la fama del lugar se remonta al siglo XIX, cuando las familias pobres abandonaban a los ancianos o familiares enfermos en el bosque para morir, practicando una especie de, entre comillas, eutanasia. Este sitio también ha sido mencionado en algunos libros, como el Manual Completo del Suicidio de 1993, escrito por Wataru Tsurumi, y Nami no Tou de Seisho Matsumoto, una obra publicada en los años 60 en que una pareja de enamorados escoge el bosque para suicidarse. El libro de Tsurumi ha sido muy controversial porque básicamente analiza y define varios métodos de suicidio, y aunque no promueve este acto, tampoco invita al lector a buscar ayuda con otras personas. Así que el meollo de esta publicación radica en que frecuentemente en Aokigahara
el libro ha sido encontrado al lado de los cadáveres. Y por ello en algunas partes del país ha sido restringida su venta a menores de edad porque muchas de estas personas eran aún estudiantes de colegio. También se cree que hay rastro de los suicidas desde antes de llegar al lugar. Se encuentran automóviles olvidados que prácticamente están abandonados en el área de parqueo, sogas colgando de árboles, frascos de pastillas junto a los cuerpos que han quedado allí, entre un montón de cosas. Hay muchas experiencias aterradoras en este lugar, en donde dicen que el bosque es objeto de fenómenos paranormales que atraen a las personas a cometer suicidio. Historias de la existencia de bestias, monstruos y duendes que encantan a los visitantes. Mucha gente dice que se oyen lamentos y ruidos en la noche de almas que rondan el lugar. También dicen que un gran número de visitantes que van de campamento, especialmente en la noche, son invadidos por una sensación de angustia y desesperación inexplicable. Las personas que conocen bien el lugar recomiendan que en caso de llegar a escuchar ruidos en la noche, se concentren y no abandonen sus lugares de campaña hasta que amanezca, pues es muy probable que al salir en medio de la oscuridad se pierdan y es muy difícil encontrarlos. Hay una película de terror llamada The Forest que está inspirada en este famoso bosque. Es protagonizada por una de las actrices de Game of Thrones. Existe un grupo de voluntarios que recorren los caminos de Aokigahara en busca de los cadáveres de las personas que han decidido suicidarse. En contraparte de este lado oscuro, existen también algunos sitios adornados con flores y objetos por parte de las familias que han perdido a sus seres queridos allí, como forma de honrar su memoria. Una posible razón de estas prácticas es que se pueda deber en gran parte a la tradición japonesa del harakiri, de una muerte honorable. Y también como este país no es cristiano, pues la gente no ve esto como un pecado. Es más visto como una manera de asumir una responsabilidad. En todo caso, los invito en que si alguna vez ustedes se han sentido abrumados y en depresión, siempre es mejor que busquen ayuda y que hablen de ello con otras personas. No se guarden las cosas que les afectan. Siempre va a haber muchas personas que les quieran tender una mano. Estos son solo algunos de los sitios más embrujados. Por favor, sugieran más para nuestra segunda parte y comenten si alguna vez han visitado algún lugar embrujado o han tenido experiencias paranormales. Yo experiencias raras sí he tenido, pero nunca he visitado un lugar con esta fama. Suscríbanse para no perderse ninguna de las partes porque tendremos varias más adelante. Muchas gracias por todo su apoyo, por suscribirse y por comentar todas sus experiencias paranormales. Recuerden siempre seguir indagando e investigando todas las cosas extrañas de este mundo.